Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Nos centramos nuevamente en la mitología. Esta vez vamos a recorrer un poco sobre la otra línea tan popular en series y películas, la mitología nórdica. En el video de hoy nos vamos a enfocar en la historia de uno de los dioses más conocidos de esta mitología, Odín. Pero claro que antes de continuar, te invito a suscribirte al canal que ayuda a este espacio a seguir creciendo. Además, si te gusta el contenido, esto te permite mantenerte al tanto de los nuevos videos. Odín es el principal dios de la mitología nórdica, aunque también se encuentra presente como Guden en inglés anglosajón, Gudan en francés antiguo y Gutan o Wutang en alto alemán antiguo. Descrito como un anciano de un ojo increíblemente sabio, Odín es por lejos quien más variadas características posee entre los dioses, y no solo es el hombre a quien llamar cuando la guerra se estaba preparando, sino que también es el dios de la poesía, de los muertos, las runas y la magia. Siendo parte de la familia Aesir de los dioses, ayudó a crear el mundo residiendo en Asgard, la fortaleza y hogar de los dioses, reuniendo guerreros caídos en batalla en el Valhalla, el Salón de los Caídos, y eventualmente triturado a muerte por el lobo Fenrir en el Ragnarok, en el destino final de los dioses en el cual el mundo es destruido. Odín, un antiguo personaje originario de la mitología nórdica, aunque como Jens Peter Schott nos señala, muchos académicos piensan que su alta posición en la jerarquía de los dioses podría haber sido añadida mucho más tarde. El rol de Odín como padre de todo o padre de los dioses es un tema literario abordado en fuentes posteriores, aparentemente influenciados por nombres cristianos a Dios, que a una real reflexión de su estatus en la sociedad de la era vikinga. La poesía Skaldic durante la era vikinga, poesía precristiana mayoritariamente oída en cortes de reyes y sus séquitos, ponían nombres por ejemplo como Balder, Thor y Vali como hijos de Odín. Mientras que mucho después, en el siglo XIII, el autor islandés Snorri Sturluson también incluye a Heimdall, Tyr, Bragi, Vidar y Hoder a la lista. Y aunque Odín se encontraba casado con Frigg, muchos de estos hijos provienen de diferentes madres. Odín aparece como un mujeriego en muchos de sus relatos e incluso presumiendo de estos amoríos, recordándonos a Zeus de la mitología griega. Más tangible es el rol de Odín como dios de guerra. A pesar de su apariencia desgarbada, nunca fue representado como un guerrero. Esa era más bien la tarea de Thor, pero era llamado a la guerra cuando esta estaba siendo preparada para dar consejos y regalos especiales. En fuentes germánicas del sur y al oeste, era Odín quien decidía cuáles batallas o guerreros serían victoriosos o cuáles terminarían de maneras desafortunadas. Odín contaba con las valquirias, guerreras supernaturales quienes transportaban los cuerpos de los luchadores quienes habían sido liquidados en batalla a su especial paraíso, el Valhalla. Estos luchadores eran conocidos como los Einherjar y se convirtieron en la primera línea de combate contra las fuerzas invasoras del inframundo durante el Ragnarok. Es por este aspecto que guerreros individualmente se sentían atraídos hacia el culto de Odín, siendo estos uno de los grupos mayoritarios dentro de un culto principalmente constituido de la élite, reyes, jefes y poetas. Este tipo de adivinación calza muy bien con el rol de Odín como consejero y podría haber sido de mucho interés en los gobernantes de la era vikinga. La naturaleza de la magia de Odín, por otra parte, muchas veces lo hace ver como un chamán, un aspecto que es reforzado por su función de dios sanador. Odín puede ser reconocido por su sombrero y capa, su larga barba y su único ojo, recordándonos un tanto a Gandalf del Señor de los Anillos de Tolkien en este último aspecto. Su lanza Gungnir es uno de sus principales atributos y pareciera haber estado presente dentro de las creencias de la era vikinga, como ha sido insinuado por las pequeñas cabezas de lanzas en miniatura encontradas por todo el sur y centro de Suecia. Otros atributos son el anillo Draupnir, el cual gotea para cambiar de forma a nuevos anillos cada 9 noches, y el caballo Sleipnir, el cual ha sido mencionado a principios de la literatura nórdica antigua, poseyendo un total de 8 patas. Asimismo, los 2 cuervos de Odín,
Hugin, el pensamiento, y Munin, la sabiduría, son elementos míticos muy antiguos y bien establecidos, probados por su aparición en sus ornamentos y runas encontradas en rocas antes de los años 800. Estos vuelan alrededor del mundo acumulando noticias y al regresar se sientan en los hombros de Odín para susurrar sus noticias en su oreja. Debido a esto, Odín es también conocido como el dios cuervo. Si alguna vez has visto una batalla o al menos una versión de una película, te vas a dar cuenta que después de que éstas acaban, se hace claro cómo los cuervos de Odín se relacionan a su rol de dios de la guerra y conexión con los muertos. La batalla se convierte no solo en un festín para los cuervos, sino también en un festín para las aves de rapiña. Otros atributos a Odín son las valquirias, quienes eran probablemente representadas por pequeñas figuras femeninas, a veces sosteniendo un cuerno de beber, indicando su culto a Odín y sus lobos Geri y Freki. Él también pudo haber estado vinculado con el águila y la serpiente, y su potencial función como chamán significa que su bastón también es relevante. Considerando qué tan frágil nuestro conocimiento de la mitología nórdica es comparada a cómo realmente era la era vikinga, nuestras fuentes solo tienen 3 dioses recurrentes en más de un solo mito. Odín es uno de ellos, junto a él Thor y Loki. Lo más probable es que solo tengamos las bases de las historias que la era precristiana vikinga hubiese contado y creído sobre estos dioses. Antes de la creación del mundo, Buri, el padre de los dioses, apareció desde el hielo, y su hijo Born y su hija gigante Bestla engendraron a Odín y sus hermanos, usualmente llamados Vili y Ve. Los hermanos entonces liquidaron al protogigante Ymir y usaron su carne para crear la tierra, su cráneo para formar el cielo, sus huesos para las montañas y su sangre para formar el mar. Con una residencia en lugar, ellos luego formaron a la primera pareja humana, Ask y Embla, de 2 árboles o piezas de madera. El inmenso conocimiento de Odín es cortesía de la cabeza de Mimir, o también debido a beber de la cabeza de esta. Mimir fue un sabio consejero del cual Snorri Sturluson nos informa de cómo los Vanir, la familia de los dioses de la fertilidad, cortaron su cabeza y se la enviaron a Odín, quien con magia y hierbas sanadoras mantiene la cabeza de descomponerse y que así pueda contarle los secretos del otro mundo. De acuerdo a Snorri, el precio que Odín tiene que pagar por esto es uno de sus ojos. Su potenciado conocimiento reaparece en unos cuantos mitos, conocidos como la Edda prosaica. En el Vafthrûnismal, Odín inicia una batalla de ingenio con el gigante Vafthrûnir y lo vence, mientras que en el Grimnismal, un Odín disfrazado es torturado y termina revelando su extenso conocimiento mítico al rey Geirrodr. Más aún, Snorri explica que las espléndidas habilidades poéticas de Odín se deben a que éste había robado el hidromiel de los Skalds, los poetas, durmiendo con la gigante Gunnl, la guardiana del hidromiel, por 3 noches. Es por su complacencia hacia ella que es permitido beber 3 sorbos, pero este simplemente bebe depletando los recipientes y transformándose en un águila abandona el lugar. Su imparable búsqueda por conocimiento es evidenciado aquí en las medidas que toma para desbloquear las runas. 9 noches colgando de una rama del Yggdrasil, el árbol del mundo, con una herida de lanza que lo dejó cerca de la muerte. Ahí y solo en ese momento las runas fueron reveladas a él. En el Ragnarok, la sabiduría y el poder de Odín son puestos a prueba. Catástrofes naturales que incluían un horrible invierno, al igual que Fenrir devorando el sol, presagian la llegada de las fuerzas del inframundo. Heimdall hace sonar la alarma. La cabeza de Mimir es consultada y los dioses se refugian debajo del Yggdrasil para decidir qué hacer. Sin embargo, bien preparados, una vez que la batalla comienza, Odín valientemente se enfrenta a Fenrir, pero conoce su fin en las mandíbulas de la criatura, muriendo junto a muchos dioses colegas quienes perecen ante enemigos, pero que también liquidan a muchos en el proceso. La creencia en Odín fue tan diversificada a través de todas las regiones germánicas y los paralelos entre él y el dios indio Varuna son tan inequívocos que probablemente sus orígenes descansan mucho más atrás en la tradición indo-germánica. Ya en la era de bronce, cuando existían rocas suecas con grabados que representaban figuras de un dios sosteniendo una lanza, quien con un poco de imaginación podría vincularlo a Odín, y que por alrededor de los años 500 claramente muestra un rango de ornamentos junto a
a pájaros y guerreros, las imágenes de rocas de la era vikinga llevan esta tendencia y lo representan cabalgando hacia el Valhalla, entre otras cosas. Sin embargo, cuando tenemos en cuenta su posterior estatus como líder en la mitología nórdica, una evidencia real y tangible de un culto a Odín es bastante escasa. Lugares nombrados después de Odín, un indicador decente de prácticas de culto y popularidad, están completamente ausentes en Islandia entre el asentamiento y la llegada de la cristiandad, y muy escasos en el sur de Noruega, aunque aparecen aquí y allá en el sur de Suecia y en Dinamarca. Thor, en contraste, roba todos los focos de atención y es mucho más visible en el contexto de culto de su padre. Así que en vez de tener un culto general a Odín como el dios principal de la mitología nórdica, hace más sentido que fuera venerado en contextos específicos bajo específicos individuos, mayoritariamente poetas, guerreros, jefes y reyes. Espeluznantes sacrificios humanos, por ejemplo, tendían a ser exclusivamente dedicados a Odín. De otra forma, en las creencias de la era vikinga, él solo era un miembro más. Esto es visualmente representado en un gran templo pagano de Ol Uppsala en Suecia. También en el año 1070, Adam de Bremen escribió su primera visita a este lugar, en donde una estatua de Thor se erguía prominentemente en el centro del salón, con Odín y Freyr a su lado, y que estos sacrificios eran hechos a Thor en caso de hambruna, a Odín en tiempos de guerra y a Freyr en caso de actividades relacionadas a las bodas. Espero que el video te haya permitido conocer más acerca del gran dios nórdico. De ser así, me podés regalar un pulgar arriba y suscribirte, que me ayuda mucho. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.